Lo voy a mantener simple para que sea muy fácil de conversar sobre este tema. Lo voy a mantener de la manera más sencilla. Este libro trata acerca de los 5 elementos y los 5 elementos externos, tanto también los internos y los secretos. Así que los 5 elementos a muchos distintos niveles de entendimiento. Los 5 elementos externos decimos que son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio. Así que la tierra, el agua, el aire, el fuego y el espacio. Y obviamente sin uno de estos elementos para nosotros se vuelve muy difícil la supervivencia, es imposible. Por ejemplo, imagina, sin el aire, sin el agua. Obviamente entonces estamos muy agradecidos hacia los elementos externos, son muy valiosos para nuestra supervivencia. Así que el equilibrio de los distintos elementos, las distintas personalidades también, siempre es algo importante cuando hablamos del bienestar y de la salud. Ahora bien, los 5 elementos internos, uno puede decir que se relaciona, por ejemplo, con el viento. En tibetano decimos el viento de fuerza vital, que se relaciona con el corazón. Cuando hablamos de los 5 ejercicios del Salung, el Salung de fuerza vital, por ejemplo, se relaciona con el elemento espacio y el viento ascendente se relaciona con el elemento tierra. Y el viento, que es como el fuego, se relaciona con el elemento fuego. Y el Salung, o el viento que todo lo penetra, se relaciona con el elemento aire. Y el movimiento descendente que purifica se relaciona con el elemento agua. Así que básicamente lo que decimos es que en nuestro cuerpo hay 5 elementos. Eso significa que hay 5 distintos tipos de viento que se asocian con las 5 distintas características de los elementos. Cada vez que un viento es fuerte, digamos que rebasa en el equilibrio a los demás. Y ahí es donde comienza a haber problemas, por ejemplo, con la salud física. Puede haber también problemas en la dimensión psicológica, porque el viento está en desorden. Muchos de ustedes quizás saben que algunos occidentales se ríen cada vez que van al doctor tibetano y los diagnostica y les dice que tienen desórdenes de viento. Una y otra vez se los dice. Y probablemente a esto es a lo que se refiere el médico tibetano. Básicamente dice que están en desequilibrio los distintos elementos de viento. Puede haber un exceso de viento o puede haber deficiencia de algún elemento en particular. Así que a través de las prácticas en este libro, cuando hablamos de reconocer primariamente cuáles son estos 5 elementos y cómo es que estos 5 elementos se traducen en la personalidad, en tus características, en tu sentir, tus pensamientos, tus emociones. Y cuando lo reconoces a través de la personalidad, de tu comportamiento, de tu emoción, ¿cuál es ese elemento? Si hay deficiencia en los elementos, tú lo puedes reconocer. Y obviamente tienes muchas formas distintas de equilibrar los elementos. Puedes ir al elemento adecuado cuando estos elementos están en desequilibrio, o puedes fijarte cuál elemento es el que tienes fuerte y es bueno para ti.
o a veces el tomar los alimentos correctos que te llevan a un equilibrio, porque los alimentos también tienen características de las cualidades y energías de los elementos. O hay ciertos ejercicios físicos como de yoga y de salung que cuando estás consciente de cuál es el elemento que tienes débil, te ayudan. Por ejemplo, si el elemento espacio lo tienes débil y estás más enojado, tienes una tendencia a molestarte fácilmente, tienes una tendencia a no manejar tu estrés, tus tensiones bien, porque no tienes suficiente espacio para acomodar todo esto en esta conciencia del espacio para poderle procesar. No tienes suficiente conciencia del espacio para poder limpiar esto, por lo tanto tienes el problema del enojo, del estrés, y cuando sientes eso, entonces haces el ejercicio del salón de fuerza vital. Eso significa que estos ejercicios internos del salón que se relacionan con el elemento espacio básicamente abren el área de tu corazón. Y bueno, ahí obviamente se abre tu corazón, se abren tus pulmones, expandes tu respiración, tu aliento, eres capaz de relajarte más, de sentir más sensación de espacio y paz en ti. Y eso te da la oportunidad de que tu enojo sea menor. Si estás menos iracundo, menos enojado y te sientes más conectado a tu corazón, entonces puedes ver que la gente comenta que el enojo es un factor de riesgo para las enfermedades coronarias, para sufrir un infarto. Entre más seas más pacífico, más amoroso, tienes menos oportunidad de tener un infarto, por ejemplo, no hay duda de esto. Y cuando hablamos de la salud del corazón, pues vas a poder estar mejor. Este es un ejemplo de qué pasa cuando un elemento está débil. Y entonces puedes reconocer esto y puedes ver de la manera externa, interna y secreta cómo puedes reconectarte, redescubrir, volver a llenar de energía y utilizar esos elementos vitales, estas energías elementales, estas fuerzas para tu bienestar físico, emocional y espiritual. Y de esto es de lo que habla este libro de sanación con forma, energía y luz. En términos de la mente, por ejemplo, justo ahora hablaba de el elemento interno, de los 5 movimientos de salón que se relacionan a los 5 elementos y cómo es que uno puede equilibrar cuando uno pierde este elemento. Les daba el ejemplo del elemento espacio y qué ocurre con la ira, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa en términos de la mente? En general, cuando piensas en la mente, desde luego, hay mucha confusión acerca de este asunto. Si miras las distintas disciplinas de psicología, hay distintas formas de verlo. La ciencia lo mira de cierta manera, las distintas religiones lo miran de manera diferente, aún la tradición budista. Y pudiera ser un tema confuso y complejo, porque cada persona piensa que sus creencias son las adecuadas, son las correctas. Entonces esto puede hacerse complejo. No quiero entrar mucho en esto, pero en un sentido de experiencia personal y lo que significa para nosotros, esto sí se puede hacer. Por ejemplo, pensemos en los 5 elementos en términos de las experiencias de tu mente. La tierra. Hablamos de, por ejemplo, en nuestra vida, cuando una persona es estable. Dice la persona, me siento estable, segura, conectada. Soy capaz de conectarme con la gente. Soy capaz de concentrarme en un proyecto. Soy capaz de comenzar algo, darle seguimiento y llevarlo a su completud. Eso significa que esta persona definitivamente a nivel psicológico tiene un buen equilibrio del elemento tierra.
Por el contrario, cuando alguien dice, me resulta muy difícil conectarme conmigo misma o con otras personas o terminar una tarea, se me resulta muy difícil profundizar una situación y darle seguimiento. Es como si necesito estar cambiando continuamente de lugares, de empleo, de persona, de relaciones, y no puedo profundizar porque claramente hay una falta de conexión, de habilidad para conectarme, porque esa persona carece del elemento tierra en su dimensión psicológica. En su mente le falta el elemento tierra. Por ejemplo, hay algunas personas que básicamente se sienten con tanta energía, con tanto entusiasmo, con tanta inspiración. Se levantan por la mañana y se sienten tan positivas, con energía tan positiva, tienen tanta alegría al despertar a la vida, al día, y se involucran con lo que uno hace. Siempre tienen nuevas ideas, nuevas energías y nuevas cosas. Tienen fuego de manera positiva. O hay personas que se despiertan y ni siquiera saben dónde están, a dónde hay que ir. Les toma cierto tiempo descubrir dónde están y qué es de lo que se trata el día. Les falta esta inspiración, esta alegría, esta risa, este buen humor. Todas estas cualidades de fuego, hay quien las carece. Y cuando alguien carece de eso, nuevamente es posible que ese fuego pueda recuperarse a través del entorno, a través de los alimentos, a través del ejercicio, de la meditación, como el yoga, los ejercicios del salón y también la mente misma. Hablaré un poquito más de eso más tarde. Hablemos, por ejemplo, del elemento aire. Alguien que se siente con mucho aire, con un viento equilibrado, esa persona siente suficiente fluidez, suficiente movimiento, suficiente curiosidad y entusiasmo. Lo opuesto sería alguien que está varado, está atorado en una situación, en una relación que no funciona, en una emoción dolorosa, está atorado en algo, con un pensamiento, con un dolor, un sufrimiento, con un empleo que no funciona, con un proyecto que no funciona y no siente que tenga la capacidad de cambiar. O por ejemplo el agua, alguien que no se siente en calma y a gusto en una situación. Básicamente entonces cuando alguien psicológicamente carece un elemento, eso interfiere con mucho de las áreas de vida como el trabajo, la creatividad y el bienestar mental. Y cuando uno está energéticamente experimentando desequilibrios, exceso de algún elemento, esto interfiere con sus pensamientos, sus emociones y la dimensión energética de uno mismo. Cuando uno pone en equilibrio estos elementos con alimentos, con los entornos, eso ayuda a poner en equilibrio los desequilibrios que haya en el propio cuerpo y en la propia energía. Hay tantos distintos niveles de comprensión de los distintos elementos, porque si tú miras, como en la astrología china o en el feng shui, a veces hablan de las cualidades elementales y de que hay una gran sensación y énfasis en el mundo externo. Hay un despliegue de objetos externos en las casas, o la ubicación donde queda la montaña o el río, o el posicionamiento de la casa y cómo afectan los unos a los otros en términos de los elementos. Hay profundo conocimiento de estas cosas, pero hay un énfasis fuerte en el entorno exterior. Pero de alguna manera carecen del énfasis de la dimensión energética de los 5 elementos en la estructura corporal.
tiene que ver con los elementos en el cuerpo. Y por otra parte, a veces en la tradición yógica van a gran profundidad en este conocimiento de los elementos internos. Y a veces parece que carecen de el entendimiento básico en el sentido del entorno y los elementos. Por ejemplo, en particular en la tradición Bon, la relación entre los elementos externos e internos es algo fundamental y muy importante. En la tradición Bon nunca minimiza la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, las energías de la naturaleza y los espíritus de la naturaleza. Por otra parte, a veces la gente habla tanto en la dimensión psicológica de un entorno, pero a veces hay tantas teorías, tanta psicología, pero a la hora de llegar a la conexión con el cuerpo y la experiencia de hecho de esta energía, algo que puedes experimentar en tu cuerpo, entonces a veces a ellos les falta esa conexión y la habilidad en estas prácticas. Así que aquí es muy importante esto, y el día de hoy, de manera especial, de lo que quiero hablar es de la relación entre los elementos externos, internos y secretos. Están interrelacionados, son de igual manera importante y cada individuo puede tener más facilidad para conectarse con una energía y con un elemento, digamos, interno, o para otros es más fácil con algún elemento externo y para otros la parte secreta. Entonces es muy importante comprenderte a ti mismo, el poder entenderte a ti mismo y cómo es que tú comprendes estos distintos niveles de los elementos y cómo puedes hacer el mejor uso de estos elementos para tu bienestar y tu bienestar psicológico, espiritual, físico, y poder también ser de beneficio para los demás. Este es un poco el antecedente de este libro, que es La sanación con forma, energía y luz. La forma es lo externo, la energía es lo interno y la luz es lo mental, la parte mental. Y ahí es donde nos referimos a sanación con forma, energía y luz. Estos son los temas de los cuales yo hablo en este libro, que por cierto está traducido al español así como Sanación con forma, energía y luz, autor Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche. Y bueno, les animo a que lo lean por los próximos días, ya que vamos de manera continua a seguir comentando estos principios. Para el día de hoy, quiero reducir esta información y darles un ejercicio que quiero que todos ustedes lo hagan junto conmigo, justo ahora en este momento, aquellos de ustedes que están escuchándome ahora. Ante todo, inhala, exhala, suelta cualquier tensión o incomodidad que estés sintiendo en tu cuerpo, lo que estés sintiendo en tu respiración a nivel interno y a nivel de tu mente en el nivel secreto. Así que cualquier desafío o incomodidad externo, interno y secreto, exhálalo. Profundamente exhala y haz esto 5 veces conforme yo hablo. En este momento solo sé consciente de tu cuerpo, sé consciente
de la quietud en tu cuerpo y respira continuamente de manera profunda. Sé consciente del silencio, siente el silencio. Siéntelo mucho mejor que si lo sintieras solo estando callado. Conéctate con ese sentir, conéctate con ese silencio, mucho mejor. Espero que todos ustedes estén sintiendo tal como yo estoy sintiendo y diciendo, mucho mejor al conectarte con el silencio que si solamente estuvieras callado. Sé consciente de la espaciosidad de tu mente está abierta, tu mente está clara y luminosa en su verdadera naturaleza. Sé consciente de eso, al menos simplemente permítete el descansar plenamente tu mente. Cuando estás descansando tu mente, cuando estás consciente del silencio y conectado a tu cuerpo, es mucho más probable que justo en este momento, cuando estés consciente de esta quietud en tu cuerpo, el silencio en tu habla y la espaciosidad en tu mente, que justo en este momento, con estas tres conciencias, es mucho más probable que estés equilibrando tus elementos secretos de manera natural. Y te está ayudando así naturalmente a tu respiración para que inhales más profundo. Los 5 elementos del viento, del lung, los 5 lungs, los 5 pranas, están equilibrados de manera natural, porque tu mente está con esa conciencia de la quietud, el silencio y la espaciosidad. Cuando estos vientos, cuando los 5 pranas, los 5 elementos están equilibrados en tu respiración, cuando tú respiras profundo con estos 5 elementos, de manera natural afecta a tu corazón, a tus pulmones, a todos tus órganos, a todo tu cuerpo. Está equilibrando de manera natural los 5 elementos en tu dimensión física. Tú no estás intentando hacer nada, solamente estás permaneciendo en este estado puro de la mente. Estás permaneciendo quieto, en silencio, espacioso, siendo consciente de cómo estos tres impactan naturalmente tu ciclo de respiración. Tu respiración está impactando naturalmente a tu cuerpo y esto ocurre de manera natural y espontánea, sin ningún esfuerzo, o si acaso con muy poquito esfuerzo. Esto es solo una práctica breve que he guiado aquí. Quiero que todos ustedes se involucren con esto hoy y mañana hasta que continuemos. Quiero que todos se involucren con esto para que puedan estar conscientes de la quietud en su cuerpo, el silencio en su habla, poder respirar profundo y estar conscientes de su ciclo de respiración,
y mirar cómo afecta su cuerpo, su presión arterial, la temperatura corporal. Básicamente está surtiendo un efecto en tu dimensión física. Te sientes mejor. Al ver estos 3 pasos, ¿cómo afectan unos a los otros? La mente afecta a la respiración y la respiración al cuerpo. Solo quiero pues que todos ustedes atestiguen esto, lo experimenten y espero con gusto escuchar la retroalimentación de ustedes. Es muy importante que yo estoy haciendo esto, me estoy comprometiendo con todos ustedes a través de Facebook y les traigo todas estas prácticas esperando que les sean de utilidad y les ayuden, pero espero que se involucren con la práctica y también, aunque no pueda quizá responder todas las preguntas de ustedes de forma individual, estoy tratando de leer todos los comentarios que ustedes ponen. Me tomo el tiempo de revisarlos todos, así que espero con gusto escuchar de ustedes. Y si hay algo que yo vea que es necesario decir, comentar, lo voy a hacer el día de mañana. Anteriormente hay una pregunta que vi pasar aquí por el chat acerca de la meditación guiada. La pregunta es si los animales ayudan a equilibrar los 5 elementos. Yo creo que absolutamente sí. Bueno, yo tuve un perrito pequeño, ahorita ya creció, es raza Shih Tzu 100%. Y es una gran alegría para nuestra familia. Mi hijo lo adora, le encanta, le gusta mucho este perrito. Y cada vez que estamos cerca de él, si miras cómo el perrito te mira a los ojos, brinda una sensación muy hermosa, un hermoso sentir de conexión, una pureza. Y cuando sientes eso, esa sensación de profunda conexión con los animales, con el amor, con la alegría, esa sensación de espacio desde el cual te conectas, esa alegría que sientes, entonces esas emociones de manera natural están equilibrando tus elementos internos, al igual que tus elementos externos. Así que sí hay una influencia de los animales en el equilibrio de los elementos. Creo que es todo por hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por participar aquí. Siempre estoy feliz de ver mucha gente que ya conozco y ver que todos están aquí, ver sus saludos, sus comentarios, también ver la retroalimentación de sus prácticas. Todo esto me causa gran felicidad. Aunque no podemos interactuar tanto de manera individual, pero yo siento esa conexión con todos ustedes. Les agradezco a todos ustedes que de manera consistente han estado compartiendo estas transmisiones de Facebook en vivo. Estas enseñanzas, si son significativas para ti, si te han servido, te han sido de utilidad, entonces, por favor, quizá hay mucha gente que tú sabes que realmente quieren tener acceso a las enseñanzas que son gratuitas, el acceso al conocimiento, a ciertas prácticas, porque bueno, ellos están pasando por desafíos en su vida y se beneficiarían mucho con esto. Y entonces te pido que me ayudes en los medios sociales a ayudar, para ayudar a los demás. Compártelo con la gente que de veras le gustaría escuchar esto y se puede beneficiar. Con esas personas, compártelo. No con aquellos pues que no les interesa, pues no hace falta. Podemos relajarnos con respecto a esa gente. Gracias a todos, que tengan un hermoso día y los veo mañana.